El Pokédex es una enciclopedia poco convencional. Sus páginas contienen información interesante sobre las criaturas que capturamos, pero también sobre mitos, inconsistencias, horror existencial y datos que no tienen sentido. En este iceberg veremos los secretos, misterios, elementos inquietantes y mucho más sobre uno de los dispositivos más icónicos del mundo Pokémon. Bienvenidos al iceberg del Pokédex. Say my name, Heisenberg. Goddamn right. Diploma. Llenar el Pokédex nunca ha sido tarea fácil, ni siquiera en la primera generación. Solía pensar que si capturaba los 150 Pokémon en rojo y azul, Game Freak me recompensaría con el Pokémon mítico Mew. La triste realidad fue que cuando conseguí un segundo juego de Pokémon para completar el Pokédex de Kanto, solo me dieron un diploma. Como era de esperar, me decepcioné porque no había forma legítima de conseguir a Mew en mi país. Me acuerdo que un amigo lo tenía en Pokémon Oro, un Pokémon que hasta ahora no tengo idea de cómo lo consiguió, ya que en aquel entonces no conocíamos los glitches. En fin, llenar el Pokédex antes de la tercera generación no valía la pena en cuanto a premios, ya que no había ninguno, a menos de que consideren un diploma que ni siquiera pueden colgar en sus habitaciones como una recompensa. Sin embargo, con el Game Boy Printer podían tener el diploma más pequeño del mundo. Recompensas por completar el Pokédex. Capturar a todos los Pokémon en la primera y segunda generación no valía la pena, y de hecho ni siquiera en Rubí y Zafiro. No obstante, si logramos registrar a todos los Pokémon del Pokédex de Hoenn, salvo a Jirachi y Deoxys en Esmeralda, el jugador podrá elegir a uno de los iniciales de Johto, Pokémon que solo estaban disponibles en Pokémon Colosseum en la tercera generación. Si no tenían un GameCube, una copia de Pokémon Colosseum y un cable link GameCube Game Boy Advance para intercambiar estos Pokémon, creo que valía la pena completar el Pokédex de Hoenn para obtener estos Pokémon de la segunda generación. En cuanto a la cuarta generación, tenía el falso recuerdo de que nos daban el amuleto Iris al completar el Pokédex, pero ya vi que no se introdujo sino hasta la quinta generación, así que la única recompensa además del tradicional diploma es, bueno, la satisfacción de completar el Pokédex de Sinnoh. En la quinta y sexta generación, si capturan a todos los Pokémon, les darán el amuleto Iris, un objeto que aumenta sus posibilidades de encontrar Pokémon Shiny. Pero no me refiero a completar el Pokédex regional de cada juego, sino su respectivo Pokédex nacional, lo que significa que se volvió más difícil en X y Y en los remakes de la tercera generación. En la séptima generación, parecía que había demasiados Pokémon para que cada uno tuviera su propia descripción en el Pokédex, pero a partir de esa generación, era necesario completar el Pokédex regional de cada juego para obtener el amuleto Iris. Es cierto que Diamante Brillante y Perla Reluciente tienen un Pokédex nacional, pero no sería justo llamarlo así, considerando que es un juego de la octava generación que ignora la existencia de más de 400 Pokémon. Diamante Brillante y Perla Reluciente fueron demasiado fieles a Diamante y Perla. Aunque no es una recompensa tradicional, en Negro 2 y Blanco 2, si han visto a todos los Pokémon del Pokédex de Teselia, obtendrán un permiso que les permitirá visitar la Reserva Natural, un lugar donde tienen la oportunidad de capturar un Haxorus Shiny. Si completan el Pokédex de Hisui en Leyendas Arceus, tendrán acceso a la Sala del Origen donde reside Arceus. En este juego, si alcanzan el nivel 10 de investigación para cada Pokémon del Pokédex de Hisui, Selena los recompensará con el amuleto Iris. En Espada y Escudo obtendrán la Corona Abierta, un amuleto emblema que triplica la probabilidad de encontrar Pokémon con un emblema al completar el Pokédex de la Isla de la Armadura, y una corona réplica si completan el Pokédex de las Nieves de la Corona. Si completan el Pokédex de Noroteo en Escarlata y Púrpura, recibirán un amuleto cristalino que añade un espacio extra con teralitos del tipo de la incursión a la lista de recompensas, y si hacen lo mismo con el Pokédex Arándano, obtendrán un amuleto emblema. Finalmente, en Leyenda ZA, si completan el Pokédex de Luminalia y el Dimensional, obtendrán los títulos de Profesor Pokémon y Profesor Pokémon Dimensional respectivamente, los cuales podrán mostrar en su ficha de entrenador. Pokédex indestructible.
Hemos visto muchos entrenadores con Pokédex en el anime en condiciones extremas que normalmente dañarían cualquier dispositivo electrónico. Si bien Ash y compañía no se han visto expuestos a la cantidad de fuego, agua, electricidad y explosiones que el equipo Rocket, es cierto que a veces también les va mal. A pesar de eso, hasta donde sé, ningún Pokédex ha sido destruido. Intercambio de Pokémon con el Pokédex. En el episodio Misterio en el Faro, Ash captura un Krabby, pero su Pokébola se transfiere al laboratorio del Profesor Oak porque ya tenía 6 Pokémon en su equipo. No obstante, Brook explica que si Ash quiere cambiar de Pokémon, lo puede hacer presionando un botón blanco en su Pokédex. Creo que esta función es muy práctica, pero no recuerdo que Ash ni nadie con un Pokédex la haya usado. Modo Unknown. El modo Unknown es una función del Pokédex en la segunda y cuarta generación y muestra todas las letras de Unknown junto con palabras correspondientes a cada una. Aparentemente, estas palabras son completamente aleatorias, pero considerando que las ruinas alfa tenían muchos acertijos, pensé que estas palabras eran algún tipo de pista para resolver uno de ellos. Los Pokédex son consolas portátiles. Esto se refiere al hecho de que en algunas generaciones el Pokédex se asemeja a una consola portátil. En la primera generación se parece a un Game Boy, en la segunda a un Game Boy Color, en la tercera en Hoenn a un Game Boy Advance, mientras que en Kanto se parece a un Game Boy Advance SP y en la cuarta en Sinnoh se parece a un Nintendo DS Lite. 14.000 descripciones. Si hay algo aún más grande que la cantidad de Pokémon, es la cantidad de descripciones en el Pokédex a lo largo de las generaciones. Según Poketools, una página que permite leer la mayoría de las descripciones del Pokédex, existen más de 14.000. Una de las funciones de Poketools permite buscar descripciones del Pokédex que contengan palabras específicas, así que si tienen curiosidad, vayan a probarlo. Pedrita es mencionada en el Pokédex. Una vez hizo desaparecer a un niño al que había hipnotizado. El infante en cuestión pareciera ser Pedrita, una niña a la que, como indica la descripción del Pokédex, Hypno se llevó. Es interesante notar que esta misma descripción de Rojo Fuego ya aparecía en Pokémon Rojo y Verde, lo que significa que esta descripción pudo haber inspirado esta misión en los remakes. Rivalidades Pokémon. Hay muchos Pokémon que no se llevan bien. Un ejemplo es el de Zangoose y Seviper, Pokémon que representan la rivalidad entre serpientes y mangostas. Si Tinkaton ve Corviknight volando, golpea y lanza rocas con su martillo para derribarlos. Por esta razón, se desaconseja el uso de taxis voladores de Corviknight en Paldea. Hablando de Corviknight, se dice que estos y Skarmory tienen disputas territoriales muy agresivas. No obstante, una de las rivalidades más tremendas es la de Golisopod y Grapploct. Cuando estos luchan, el perdedor se convierte en una suculenta presa. Lo mismo ocurre entre Scolipede y Centiskorch. La sexta generación tiene la mayor cantidad de descripciones en el Pokédex. Si bien es cierto que la séptima generación tuvo más Pokémon que la sexta, el Pokédex de la región de Alola no tenía un Pokédex nacional y solo 403 Pokémon tenían una descripción. Sin embargo, en Rubí Omega, Zafiro Alpha y en X y Y, todos los Pokémon disponibles en ese momento, es decir 721, tenían una descripción en el Pokédex. ¿Podremos ver algo así en futuras generaciones? Completar el Pokédex antes del GTS. En los 90s y a principios de los 2000, Pokémon era una experiencia mucho más social, sobre todo si querías combatir o intercambiar Pokémon con tu familia, amigos, compañeros de clase o vecinos. Para ello necesitaban un cable Link, un Game Boy adicional, otra copia de un juego de Pokémon y a otra persona que los tuviera. Recuerdo intercambiar con amigos en la escuela. No solo se trataba de conseguir Pokémon que no teníamos, sino de curiosear en las cajas del PC del otro, ver sus objetos
objetos, su progreso, su equipo y descubrir todo tipo de cosas interesantes sobre su experiencia única en Pokémon. Me acuerdo una vez, y creo que ya lo mencioné en un iceberg anterior, cuando atrapé un Nidoking glitchado de nivel ciento y tantos, lo subí hasta el nivel 255 con caramelos raros y lo usé en batalla contra un amigo. No podíamos parar de reírnos de lo absolutamente ridícula que era la situación. Esto fue posible antes de la introducción del GTS, ya que antes de que se implementara en Diamante y Perla, los jugadores tenían que socializar si querían obtener Pokémon u objetos que no tenían, a menos de que fueran de esos niños que tenían 2 Game Boy y al menos 2 juegos de Pokémon. No es que ya no se pueda hacer, pero dado que el GTS se enfocó en los intercambios y en las batallas en línea con poca o nula interacción social, hay un claro antes y después en Pokémon en lo que respecta a cómo interactuaban los jugadores entre sí. Por supuesto, esto permitía a los jugadores completar su Pokédex mucho más fácilmente en comparación con depender de conocer a alguien que tuviera la versión que les faltaba. Dexter. Dexter se refiere al apodo que tiene el Pokédex de Ash, al menos hasta donde sé en el doblaje latino. No obstante, a pesar de que se le llamó así por algunos capítulos, el apodo jamás volvió a aparecer en toda la serie. Descripción de Porygon en Leyendas Arceus. No hemos percibido respiración ni pulso algunos, mas su cuerpo parece funcionar sin problema. Es tan extraño que me tiene perplejo. Esto es lo que dice el profesor Lavender sobre Porygon, un Pokémon que está fuera de lugar en la región de Hisui, ya que fue creado durante la era digital del mundo Pokémon. Claro que este Pokémon artificial llegó a través de una distorsión espacio-temporal, pero lo que lo diferencia de otros Pokémon que llegan a Hisui de esa forma es que es el único que no es realmente una forma de vida. Me pregunto si el descubrimiento de este Pokémon por parte de Lavender contribuyó al desarrollo de algún tipo de tecnología en el futuro que cambió la historia. Living Dex. Llenar el Pokédex puede ser un tanto indulgente. Por ejemplo, no es necesario ver ni capturar a la mayoría de los Pokémon míticos para completar un Pokédex regional o nacional. Además, si un Pokémon estuvo en nuestra posesión en algún momento, cuenta para llenarlo aunque ya no lo tengas. No obstante, algunos fans de Pokémon no se conforman con completar el Pokédex. Quieren tener absolutamente todos los Pokémon. A esto se le conoce como un Living Dex. Dependiendo del juego, tener un Living Dex puede ser difícil o casi imposible, sobre todo porque a diferencia de completar el Pokédex nacional, no excluye a los Pokémon míticos. No lo van a creer, pero a veces ni siquiera un Pokédex completo es suficiente, porque ¿dónde quedarían todas las formas regionales, las letras de Unown? ¿Dónde quedarían las 63 formas de Alcremie? Y por si fuera poco, algunos jugadores extremos incluso intentan coleccionar todos los Pokémon con diferencias de género. Eso casi duplica la cantidad de Pokémon que necesitan capturar. Imagínense si además tuvieran que coleccionar todos los Pokémon y sus variantes con sus 25 naturalezas. Espero que nunca lleguemos al punto en que a alguien se le ocurra intentar coleccionar todos estos Pokémon con todas las combinaciones posibles de valores individuales. Debí haber hablado de esa cifra descomunal en mi iceberg de eventos imposiblemente raros de Pokémon, pero supongo que ya es demasiado tarde. Más adelante hablaremos de algo aún más descabellado, aunque seguro que ya saben a qué me refiero. Descripciones del Pokédex del mundo real. Es evidente que vivimos en un lugar diferente al del mundo Pokémon porque, bueno, ¿alguna vez han visto a un Pidove, a un Dugong, a un Flamigo o algún animal en la vida real que se parezca a estas criaturas casi alienígenas? A pesar de ello, en descripciones antiguas del Pokédex se mencionan animales y lugares reales de nuestro mundo. Por ejemplo, Lickitung puede extender su lengua como un camaleón, Shellos y Gastrodon comen plancton microscópico y aparecen elefantes indios en las descripciones de Gastly y Raichu, aunque estos elefantes son reemplazados por Copperasha en Leyendas Arceus. Arcanine es un Pokémon legendario de China, Poliwrath puede cruzar el Océano Pacífico, entre otros ejemplos. Con el paso de los años, estas referencias se abandonaron para distanciar el mundo Pokémon del nuestro. Pokémon como alimento.
Si la naturaleza te destinó a servir de sustento a otros, entonces eres un Caterpie, ya que eso es exactamente lo que dice su descripción en el Pokédex de Ultraluna. Hay otros Pokémon que comparten el mismo destino que este bicho de la primera generación. He aquí algunos ejemplos. Golbat chupa tanta sangre que a veces es incapaz de volar y cae al suelo para acabar siendo presa de otros Pokémon. Sharpedo tiene un pasado triste, ya que antaño fue pescado en exceso por lo deliciosa que era su aleta dorsal. En Alola, Weavile se alimenta principalmente de Vulpix y Sandshrew, presas que reparte entre sus congéneres. Froslas siente predilección por las almas masculinas. Cuidado con Froslas. Mandibus tiene una particular debilidad por los Cubone. Game Freak, por favor. Cubone ya tiene suficiente siendo huérfano. Wingull y Pikipek son las presas favoritas de Talonflame. A Sliggoo le cuesta distinguir a sus presas de sus aliados, por eso no es raro que se coma a uno de los suyos de vez en cuando sin inmutarse. Con amigos así. Living Dex Shiny. Ya hemos visto más o menos qué es un Living Dex, aunque su definición real depende mucho de cada jugador, ya que puede requerir todas las formas regionales, variantes y diferencias de género para cada Pokémon. Sin embargo, un Living Dex Shiny se refiere a lo mismo pero con Pokémon Shiny. Hay muchas maneras de capturar a estos Pokémon. Algunos los buscan sin modificar sus probabilidades, y otros hacen lo que sea necesario para aumentar sus probabilidades de encontrarlos. Para sorpresa de nadie, hay quienes tienen Pokédex completos de Pokémon Shiny, pero nuevamente lo que se considera un Living Dex Shiny depende de muchos factores. Por ejemplo, Vivillon es un Pokémon con 20 formas, algunas más raras que otras. Sin embargo, si un jugador tiene al menos una versión Shiny de esa especie, independientemente de sus variantes, eso contará para algunos, aunque no para todos. Algunos incluso afirman que actualmente nadie tiene un Living Dex Shiny, simplemente porque hay Pokémon que no están disponibles en esa forma como Victini. Otros argumentan que mientras un Pokémon Shiny no haya sido lanzado oficialmente, no es necesario tenerlo. ¿Qué opinan al respecto? Descripciones de las Mega Evoluciones. Si PETA leyera estas descripciones, estoy seguro de que se volverían locos, ya que algunas de ellas tienen que ver con el sufrimiento de los Pokémon que experimentan este fenómeno. Obviamente no voy a hablar de todas, así que aquí están las más dolorosas. Tras la Mega Evolución, Aerodactyl se vuelve mucho más feroz que antes. Se dice que es por el sufrimiento que le causa el exceso de poder. Scizor almacena en su interior la tremenda energía de la Mega Evolución, y si pasa mucho tiempo en esta forma, su cuerpo comienza a fundirse. Sus uñas y el extremo de la cola comienzan a fundirse debido a las altas temperaturas, atormentando al propio Houndoom. La tremenda fuerza de la Mega Evolución ha hecho que se le desgarre la espalda a Tyranitar. Se mueve guiado tan solo por su instinto de destrucción. Las extremidades de Garchomp se han fundido con sus alas, adoptando forma de guadañas. Al desplegar las placas rojizas del pecho y abrir el corazón, Gardevoir es capaz de desatar toda la potencia de su poder psíquico. La sobrecogedora energía de la Mega Evolución le ha desencajado la mandíbula a Glalie. La furia lo invade al no poder comer con normalidad. Pokémon de regiones desconocidas. Hay algunas descripciones interesantes que hablan de cómo Pokémon que creíamos originarios de una región determinada no son nativos de ella. Quaxly es un Pokémon llegado hace tiempo desde tierras lejanas y ya establecido en la región. Los afilados colmillos de Yungoos lo atraviesan todo. No es autóctono de Alola, sino que proviene de otra región. Copperraya proviene de tierras lejanas y presta ayuda a las personas en la realización de ciertos trabajos. Me pregunto si Viento y Ola nos dará respuestas sobre estos Pokémon. Pueblo Oromar fue mencionado en la descripción de Córzola de Pokémon Plata. En un país costero del sur, la gente vive en comunidades sobre grupos de este Pokémon. Si jugaron Rubí, Zafiro y Esmeralda, sabrán a qué lugar se refiere la descripción de Córzola en el Pokédex. Un NPC en Pueblo Oromar afirma que el pueblo flota sobre una colonia de Córzola. Si Oromar se inspiró en esta descripción o si fue diseñado de forma independiente, sigue siendo un misterio. Descripciones sobre la muerte.
La muerte está presente en todas partes en Pokémon: la torre Pokémon, los Pokémon fantasma y el Pokédex. Rattata debe cuidar regularmente sus incisivos, pues estos siguen creciendo hasta que muere. Se han conocido casos de Primeape que se han enfadado tanto que han llegado a fallecer. Aún así, sus rostros expresaban sosiego. Las neuronas de Alakazam se multiplican continuamente durante su vida. En inglés menciona que se multiplican hasta su muerte. La revuelta melena blanca de Zoroark de Hisui le hace parecer la personificación de la muerte. Lampent aparece en los instantes previos al fallecimiento de alguien y absorbe el alma en cuanto ésta se separa del cuerpo. El motivo del letargo vitalicio de Komala es la sustancia somnífera que contienen las hojas de las que se alimenta. En inglés menciona que duerme desde que nace hasta su muerte. Me he dado cuenta de que los responsables de la localización al español de los juegos de Pokémon no hicieron un gran trabajo que digamos, manteniendo el significado original de sus descripciones al inglés, por lo que me vi en la necesidad de hacer algunas observaciones en las descripciones anteriores. Dolor que nunca desaparece. Cuando pensamos en dolor y descripciones del Pokédex, solemos pensar en los Pokémon mega evolucionados. No obstante, en Pokémon Stadium 2, si rojo, plata o cristal están insertados, se puede encontrar una descripción del Pokédex que duele con solo leerla. La descripción en cuestión es la de Houndoom. Si te quema con las llamas que lanza por la boca, el dolor jamás desaparecerá. De hecho, suena como el dolor que sufriría alguien en el infierno. Lo terrible de las quemaduras es que dependiendo de su gravedad, el dolor de algunas puede durar toda la vida. Así que, por favor, no jueguen con fuego, a menos que sea un Pokémon de tipo fuego. Aparición ancestral de Claydol. Se cree que fue creado por humanos primitivos que tomaron como modelo algo caído del cielo. Debo hacer hincapié en que su descripción en inglés no menciona que algo haya caído del cielo, sino más bien que descendió, dando la idea de que se posó por encima de los testigos. Ya hablé de esta descripción en mi iceberg sobre realidades alternativas y aliens en Pokémon, y comenté lo aterrador que habría sido para la gente antigua encontrar algo en el cielo que se pareciera a un Claydol, pero que no fuera exactamente un Claydol. Dado que este Pokémon tiene muchos ojos, me pregunto si el encuentro está inspirado en ángeles bíblicos. Descripciones del Pokédex que desafían las leyes físicas. En Pokémon existen momentos que rompen las leyes de la física, tales como cuando Ash sostiene una criatura de 1 tonelada en sus manos. Ahora veamos qué nos tiene preparado el Pokédex. Según su descripción en el Pokédex de Rojo Fuego, Machamp puede dar 1000 golpes en 2 segundos. Si bien ni siquiera Gogeta Ultra Instinto podría dar tantos puñetazos, investigué un poco y descubrí que los mosquitos pueden batir sus alas hasta 1200 veces por segundo. Claro que un aleteo no se compara con un puñetazo, pero es fascinante saber que los animales pueden mover sus cuerpos tan rápido. Gardevoir, entre otras cosas, es conocido por crear pequeños agujeros negros. Ahora, aunque algunos podrían imaginar que un agujero negro del tamaño de un puño sería suficiente para engullir a un ser humano o a un Pokémon, la realidad es mucho más extrema. Si tuviéramos un agujero negro del tamaño de un puño, pesaría unos 99.000 cuatrillones de kilos, el equivalente a unas 17.000 masas terrestres. Incluso si los agujeros negros que Gardevoir crea para proteger a su entrenador tuvieran horizontes de sucesos tan pequeños como la longitud de Planck, la escala más pequeña en la que nuestras leyes actuales de la física aplican, liberarían energía equivalente a media tonelada de TNT si se evaporaran. Así que la próxima vez que capturen un Gardevoir, piénsenlo 2 veces antes de encariñarse demasiado, ya que las consecuencias podrían ser, en el mejor de los casos, muy explosivas. Esto no es una descripción del Pokédex, pero creo que vale la pena mencionarlo por lo absurdo que es. Según una página japonesa del DLC de Pokémon Espada y Escudo, Calyrex Jinete Glacial puede alcanzar una temperatura de menos 300 grados, una temperatura por debajo del cero absoluto. Esto es imposible porque el cero absoluto se refiere a un estado en el que las partículas han alcanzado su estado de energía más bajo posible. Bajar más allá del estado de energía más bajo posible no tiene ningún sentido.
Descripciones inquietantes del Pokédex. Una de las cosas por las que el Pokédex es bien conocido es por sus descripciones inquietantes. Veamos algunas. Parece que el motivo por el que Gengar agrede a la gente es porque quiere que sus almas le hagan compañía. En inglés dice que debido a que en el pasado fue humano, desea tener un compañero de viaje quitándole la vida a los humanos. Gengar Gigamax tiende trampas mortales. Quienes osan acercarse a su boca escuchan la llamada de sus seres queridos. No importando si las voces son reales o no, acercarse a un Gengar en esta forma puede ser traumático y peligroso. Se dice que los espeluznantes alaridos que emite Gourgeist bien entrada la noche son los lamentos de almas en pena desde el más allá. Sabemos que el Pokédex es famoso por contener leyendas y mitos, pero si esto fuera cierto, significaría que el infierno existe en el mundo Pokémon. El Pokédex no tiene sentido. Si pensaban que esto no tenía sentido, el Pokédex va un paso más allá. El Pokédex es una enciclopedia que contiene información sobre todas las especies de Pokémon, incluso aquellas que durante mucho tiempo se creyeron mitos como Mew. Pero hablemos de por qué el Pokédex no tiene ningún sentido, empezando por el hecho de que en realidad no es una enciclopedia. Una enciclopedia contiene conocimientos sobre temas específicos, pero el Pokédex está prácticamente en blanco cuando el profesor nos lo entrega. Nuestra tarea es recorrer el mundo e identificar especies sobre las que, aparentemente, alguien más ya conoce. Básicamente lo que estamos haciendo es completar nuestro propio Pokédex vacío, en lugar de una base de datos sobre Pokémon de todo el mundo. Otro problema es que muchas descripciones carecen de base científica y están basadas en mitos e historias no confirmadas que contradicen el propio mundo Pokémon. Uno de los casos más infames es el de Kadabra, cuya descripción en Rojo Fuego afirma que un niño con poderes extrasensoriales despertó transformado en este Pokémon. La evolución de Kadabra no es ajena a las descripciones extrañas en el Pokédex, ya que en Rojo y Azul se indica que tiene un cociente intelectual de 5000. Las pruebas de cociente intelectual están diseñadas para que la puntuación media sea 100, con resultados que siguen una distribución normal definida por una desviación estándar de aproximadamente 15. En este sistema, las puntuaciones se vuelven exponencialmente menos comunes cuando más se alejan de la media. Por este motivo, las pruebas de CI se vuelven cada vez menos fiables con valores extremos. Estadísticamente hablando, considerando a todos los humanos que han vivido, el CI más alto plausible probablemente se sitúe en torno a los 200. Decir que Alakazam tiene un CI de 5000 no tiene ningún sentido, así que digamos que simplemente es muy inteligente. Descripciones de Pokémon Paradoja del futuro. Los Pokémon Paradoja son fascinantes, ya que se originan en extremos opuestos de la cronología de Pokémon, o quizá en pasados y futuros lejanos de líneas temporales diferentes. Mientras que los Pokémon Paradoja del pasado son orgánicos, los del futuro carecen de elementos orgánicos. Esto se confirma por el hecho de que el Pokédex los considera objetos. Sin embargo, hay una descripción en particular que habla de, digamos, la unión entre, vamos a ver. Ferrocuello se asemeja a un Pokémon que apareció en una revista esotérica descrito como el fruto de un romance entre un Hydreigon y un robot. Pensé que esta descripción la iban a censurar en español. Ferrodada. Su aspecto recuerda al de un arma científica de origen extraterrestre que apareció en un artículo de una revista esotérica. Esta es una afirmación extraordinaria porque implica que estos Pokémon tienen su origen en una civilización alienígena. Significa que tal vez los humanos emigraron a otros planetas y evolucionaron de forma diferente junto con los Pokémon, o tal vez alienígenas como tal intentaron replicar Pokémon con tecnología que dio origen a todos los Pokémon Paradoja del futuro. Ferrosaco tiene una forma similar a la del robot construido por una civilización antigua mencionado en cierto artículo de una revista esotérica. Considerando que hablamos de una entidad tecnológicamente avanzada, me pregunto a qué tipo de civilización se hace referencia. Ferropolilla
Se asemeja a un extraño objeto descrito en una revista esotérica como un ovni enviado con el objetivo de espiar a la raza humana. Una vez más, tenemos otra pista sobre la conexión de los Pokémon Paradoja del futuro con una civilización alienígena desconocida, Ferropúas. Guarda similitudes con el supuesto aspecto que, según cierta revista de dudosa veracidad, tendrá Tiranitar dentro de 1.000 millones de años. Para ponerlo en perspectiva, solo transcurrieron 65 años, 7 meses y 3 días entre el primer vuelo motorizado de los hermanos Wright y el primer alunizaje de la humanidad. Ahora imaginen cuánto podría avanzar la tecnología en el transcurso de 1.000 millones de años. No obstante, se espera que dentro de 1.000 millones de años, los humanos y otras formas de vida complejas se extingan, ya que se prevé que el Sol sea un 10% más brillante debido a su evolución estelar. Puede que no parezca mucho, pero es suficiente para que los océanos se evaporen y el vapor de agua en la atmósfera cree un efecto invernadero más intenso que calentaría aún más el planeta. Pokédex Beta. El Pokédex Beta se refiere a todos los Pokémon que no fueron lanzados, pero que aún así tuvieron descripciones parciales en el Pokédex en algún momento, pero que nunca llegaron a los juegos oficiales. Esto incluye a los Pokémon descartados del prototipo del Space World 97, así como los diseños beta del desarrollo de Rubí y Zafiro. Desafortunadamente, los Pokémon del prototipo del Space World 97 tienen una descripción provisional que indica que son Pokémon recién descubiertos. Sin embargo, muchos Pokémon beta de Rubí y Zafiro tienen descripciones muy interesantes. Si quieren ver todos los Pokémon de la tercera generación que nunca vieron la luz del día, vean mi iceberg de anomalías de Rubí, Zafiro y Esmeralda, ya que incluirlos todos en este video sería demasiado extenso. Purun, un Pokémon al que le encanta volar con un humano a bordo. Vuela silenciosamente y es muy cómodo para montar. Cuando se cansa, descansa con sus alas flotando sobre el mar. Erohoku. Con sus grandes alas puede crear vientos de hasta 30 metros de velocidad. Existe una leyenda que cuenta que disipó las nubes y el sol brilló sobre la gente. Katakata. Se dice que si te pierdes en un bosque profundo, hará sonar su cuerno para indicarte el camino a casa. Las personas que ven su figura parecen alegrarse. Maki. Puede correr 50 metros en solo 7 segundos. A veces puede dejar caer a su cría accidentalmente. Se limpia los dientes mordisqueando objetos duros. Eboroto. Se desconoce en gran medida cómo manipula su cuerpo. No tiene boca ni orejas visibles y solo se sabe que reacciona al sonido y a la luz. Descripciones existencialmente perturbadoras. El horror no siempre reside en el miedo de ser amenazado por algo o alguien, paranormal o no, sino en la angustiosa constatación de que existen cosas mucho más grandes que la propia humanidad. La sensación de impotencia ante eventos de escala cósmica o una catástrofe inminente que no nos queda más que atestiguar. Sinceramente, la vida real puede ser mucho más aterradora que cualquier descripción del Pokédex, pero echémosle un vistazo de todos modos. Todo el poder psíquico de Alakazam se ha liberado por fin. Con solo ver a su oponente, puede saberlo todo acerca de su pasado, presente y futuro. En inglés nos dice que puede ver la vida de cualquier persona, desde que nace hasta que muere. Supongo que la ignorancia es una bendición. Se desconoce qué procesos mentales tendrían lugar en el cerebro de una criatura con un cociente intelectual de 5000, si es que eso tiene algún sentido. Pero si se acerca remotamente al de un ser humano, sería una de las experiencias más aterradoras que se puedan vivir. Si bien pareciera que la habilidad de ver el pasado o futuro de alguien es fascinante, presenciar el fin de todos a tu alrededor debe ser totalmente incompatible con la cordura. Satu permanece de pie, inmóvil y tranquilo en el mismo sitio durante todo el día. Se cree que no se mueve por temor a lo que ha visto que ocurrirá en el futuro.
Algo en lo que casi nunca pensamos es en lo vasto que es realmente el futuro. Abarca desde la unidad de tiempo más pequeña y medible desde este mismo instante hasta el fin del universo. Nadie sabe con certeza si Satu está pensando en la próxima guerra mundial o en el fin del universo, pero por lo visto debe ser una visión aterradora. Hablando de esto, no puedo evitar preguntarme cómo es que se verá nuestro planeta cuando el Sol comience su proceso de convertirse en una gigante roja y los océanos se evaporen, transformándolo en una roca sin vida. Aunque la humanidad logre extenderse por la galaxia y de alguna manera sobreviva durante miles de millones de años, en aproximadamente un Google de años, es decir, en 10 elevado a la potencia de 100 años, el universo alcanzará un estado en el que casi toda la materia ordinaria se habrá desintegrado o estará atrapada en los restos de agujeros negros. Mejor dejamos aquí el iceberg antes de que terminemos como Satu. Muchas gracias por ver el video. No olviden comentar y suscribirse a mi canal. También tengo icebergs sobre otras franquicias de videojuegos tales como Mario, Zelda, Resident Evil y Stellar Blade. Así que si quieren, pueden visitar mi otro canal, Proyecto Eisenberg. Hasta pronto.